Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos transmitiendo nuevamente, estamos estudiando Mateo 24, es un capítulo muy difícil, por cuestiones del futuro. Sabemos que las cosas van a marchar muy difícilmente en las vidas de las personas. Ayer estuvimos leyendo Mateo hasta el versículo 7. Entonces hay una situación de que el arrebatamiento está pronto a suceder y cuando suceda, muchos se irán, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado en ese momento seremos transformados y llevados con el Señor y estaremos en las nubes para siempre con Él. Hay una situación muy difícil, hay muchas teorías, porque son teorías, son especulaciones o son síntesis de lo que se habla, porque el futuro no sabemos la cronología, en verdad, cómo van a suceder las cosas. Está la guerra ahorita muy fuerte, ya van 31 días de guerra y la pandemia sigue y como la gente ya como que se está olvidando de la pandemia, pero la pandemia también sigue. Aquí Jesús nos dice que va a continuar todo, porque estamos viviendo los momentos más difíciles de nuestra vida, que es el principio de los dolores. Y vamos a seguir viendo acerca de cómo Jesús nos dice, miren que nadie nos engañe. Eh, no te dejes engañar ni por ti mismo, porque nuestro corazón dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. O sea, en nosotros todavía queda maldad porque todavía no hemos sido perfeccionados. Cuando lleguemos a la perfección es cuando nosotros estemos ya glorificados en gloria con Cristo en el arrebatamiento, cuando seamos transformados, cuando venga esa transformación. Entonces, hay situaciones que yo estaba meditando y decía, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, empecé a ver que el arrebatamiento era un evento y qué iba a suceder. Entonces había un poquito de dudas, así. Era algo maravilloso que se nos hacía, pero había unas pocas dudas respecto a cuándo sería, porque empezó a haber tres formas. No voy a decir cómo les dicen, porque son palabras muy como para catedráticos, para así muy teológicamente, como escatólogos o escatológicamente. Hay una situación en la línea del tiempo. El arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Puede ser antes, pero tiene que haber un evento grande para que suceda. Un gran terremoto, la guerra, no sé. Entonces, el arrebatamiento antes de la tribulación y gran tribulación, donde el Señor va a sacar a su pueblo de las situaciones que vendrán. La otra parte es que dicen muchos que va a ser a medio, o sea, el arrebatamiento antes de la tribulación, luego 3 años y medio de la tribulación y el arrebatamiento ocurre. Esa es otra tesis que tienen, otra forma de pensar de que el arrebatamiento sucedería a la mitad del, de la tribulación y entonces comenzaría la gran tribulación. Y otros dicen que al final, hasta que venga Cristo en su segunda venida. Eh, bueno, así dicen en su segunda venida, pero en realidad es hasta que regrese Jesús en persona. Cuando sea el arrebatamiento, Jesús dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, vendrá de los cielos y nos arrebatará primero los muertos en Cristo y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Fíjense lo que dice la Biblia, los que hayamos quedado. ¿Por qué? Porque en los momentos que se va a vivir en esto, el planeta, está viviendo momentos de tensión, de guerra, de pandemia, de terremotos.
Entonces, si sucede algo y morimos, eh, mueras en Cristo, o sea, que tenga usted la seguridad de que murió en Cristo para que usted sea resucitado, porque si usted no muere en Cristo, no va a resucitar. Entonces la situación es de que el evento del arrebatamiento marca una diferencia, porque la historia de Dios viene a ser una historia que le habla al pueblo cristiano y por otro lado le habla al pueblo judío. Jesús en Mateo 24 le está hablando al pueblo judío y les está diciendo las cosas, los eventos que van a suceder en Jerusalén. Quiero aclarar algunas cosas aquí, porque cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos en el Monte de los Olivos, ellos las preguntas que le hicieron, Jesús no se las contestó, les empezó a hablar que miren que nadie nos engañe, o sea, en otras partes el apóstol Pablo nos dice que miremos por nosotros mismos, que no nos engañemos a nosotros mismos. Estamos a veces escuchando muchas predicaciones y sí, las muchas palabras nos vuelven locos, como les decían a Pablo, pero en algo sí tenemos que estar pensando, en meditar, o sea, la meditación de las cosas, este, de mirando, leyendo, escudriñando las escrituras. Entonces Jesús nos dice que nadie nos engañe, porque todo lo que vendrá, las guerras, todas esas cosas van a ser muy, muy tremendas. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no os turbéis, no se turben, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, esta situación que hablábamos ayer. Ahora vamos a leer lo que dice Marcos 13 respecto a estas mismas palabras. En Marcos 13 tenemos el paralelo de la forma en que él lo miró. Y vamos a leer Marcos 13 para que vean lo que dice. Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, o sea, qué bonito está el templo. Entonces Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, después de que les dijo esto, él se fue y se encaminó hacia el Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos, él estaba sentado y ante el templo, frente del templo, o sea, el monte, o sea, era nada más caminar y ahí estaban mirando. Entonces Pedro, Jacobo y Juan y Andrés eran los tres discípulos, bueno, eran cuatro, dice. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, eran cuatro discípulos. Y le hicieron estas preguntas, porque ellos estaban hablando de la situación que nosotros estamos hablando en este momento, de la situación que se viene, de la guerra, de los terremotos, del cambio climático, de las inundaciones, de la pandemia, de todo eso. Entonces ellos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo serán estas cosas que van a acontecer, Señor, cuándo serán las pandemias, cuándo serán los terremotos, cuándo serán las guerras, dinos cuándo va a ser las inundaciones, dinos todo lo que va a suceder. Y Jesús no les contestó. Entonces ellos le hicieron la pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? O sea, tú vas a regresar, ¿cuál será tu señal? Y Jesús tampoco les contestó porque ahorita se habla de que hay muchas señales, pero en realidad no es eso muy, o sea, muy atractivo para nosotros. O sea, el tiempo se vino. La señal más grande es de que se están cumpliendo las escrituras. Cuando vemos que la luna cada día, por ejemplo, está viéndose bien grandota la luna. Antes yo cuando era niño no veía la luna grandota. Todos decían que las lunas de octubre eran las más hermosas y en octubre era cuando se veía la luna gigante.
impresionante, pero ahora ya es febrero y ¡ay, la qué luna tan hermosa, tan grandota! ¿Qué está pasando? Se está acercando la luna a la Tierra. Entonces habrá señales en el cielo, y esas señales, este, nosotros decimos que se acerca el día del Señor. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Aquí solamente le dicen estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Resumida en el otro las dos preguntas en una. Entonces Jesús respondió y comenzó a decirles, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Esto que está sucediendo en Ucrania no es el fin, amigos. Todo tiene un destino. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto va a ser al rato por la situación que se va a vivir, que se van a agravar las cosas y van a venir los enfrentamientos entre los pueblos. Y habrá terremotos en muchos lugares. Dice, habrá terremotos en muchos lugares. Usted se puede imaginar, habrá terremotos y de repente, ¿cómo? Estamos en un tiempo donde hay un terremoto en Colombia, hay un terremoto en Japón, no, habrá terremotos en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces, entonces dice, y habrá hambres. Y ustedes están viendo también lo mismo, que va a haber hambres. Ahorita que están hablando en las noticias acerca del hambre, de la situación que vive Ucrania, que es exportadora de mucho trigo y que va a afectar a África y algunas naciones que ellos compran porque no hay quien las exporte, porque Rusia está tomando el puerto, está tomando todo el canal, todo el mar y se va a venir. Ustedes vean el mapa y cómo el mar está ahí, todo lo que quiere conquistar Rusia para sus propósitos, porque los propósitos de Putin son los propósitos de Dios, amigos, aunque ustedes no lo crean. Porque Dios es el que sabe todas las cosas y sabe cómo van a ir caminando. Y nos las revela en su palabra, pero nosotros a veces no la entendemos porque no escudriñamos o porque ahorita se está dando la situación de que Dios nos muestra la Biblia, pero nos muestra los eventos que están sucediendo en la tierra para ver que se aproxima el día de la gran guerra. Entonces, dice, se levantará nación contra nación y habrá terremotos y hambres. Hambres, va a haber hambre en muchos lugares, amigo. Tal vez en un país no haya alimento a la mitad del país, pero la otra mitad del país, ¿no? En México puede haber hambre en Sinaloa, en Veracruz, en Jalisco, o sea, etcétera, no sabemos. ¿Por qué? Porque todo el alimento ya se exporta. Ya casi no hay lugares, están abandonados la gente quiere ir a las ciudades, no quiere tener sembradíos. Entonces, habrá esa hambre y alborotos en diferentes alborotos, amigos. Los alborotos es algo que se agrega porque hay manifestaciones. Por ejemplo, esa manifestación que están diciendo que quieren paz y seguridad y que no a la guerra. Cuando Jesús dijo que Él no vino a traer paz, sino espada, a través del Evangelio. El Evangelio confronta, el Evangelio reta a la gente, pero si la gente no quiere decidir, la decisión es personal, amigos. He oído hablar muchas veces que dicen que nadie te puede robar tu salvación, que ya la tienes, que estás seguro en Cristo. Pero si tú no perseveras en Cristo, cuidado. La salvación no se pierde. Tú eres el que se pierde. Lo he dicho muchas veces. Entonces habrá alborotos. Principios de dolores son estos. Principios de dolores.
todo alboroto que haya, toda manifestación es el principio de los dolores, porque vean las personas que son humanitarias, que son activistas, que pelean, por ejemplo, todos los alborotos que hay de que quieren legalizar el aborto y todas esas cosas, todas esas manifestaciones. Ahora, ¿de qué sirve que la gente, fíjense, están diciendo, vamos a orar a Dios para que Dios acabe la guerra? Y mucha gente se pregunta y dice, ¿dónde está Dios que no hace nada? Es que la historia tiene que seguir su camino. El mismo hombre está cavando su propia tumba porque no obedece a Dios. La maldición te alcanzará. Acuérdense cuando leímos Mateo 28, que la maldición alcanzará a todos. ¿Por qué? Porque no obedecieron a la voz de Dios, a las palabras de Dios. Entonces, miren por ustedes mismos, porque Jesús les dijo, miren por ustedes mismos, porque muchos vendrán a engañarlos. Entonces vamos a leer ahora Lucas 21, para que vean otro capítulo paralelo, Lucas 21, donde habla acerca de la destrucción del templo y donde habla acerca de las cosas que le preguntaron a Jesús. Entonces Jesús predice la destrucción del templo, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y qué sucedió? Acuérdense que les dije que el general Tito vino en el año 70 y destruyó el templo que reconstruyó Herodes, que todos decían que era muy bonito y no quedó piedra sobre piedra. En un libro de Josefo, ahí dice cómo sucedieron las cosas y fue tremendo. Entonces empiezan las señales antes del fin. O sea, aquí está el título así, pero le preguntaron a Jesús, le dijeron, maestro, ¿cuándo serán esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Fíjense, aquí tú te pones a pensar, estaban hablando del templo, le preguntaron, Señor, ¿cuándo será esto? La destrucción del templo. Entonces, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? O sea, ¿qué señal habrá? ¿Qué señal está viendo ahorita que usted esté viviendo? ¿Por qué está la guerra? ¿Qué señal está viviendo usted? La pandemia. La gente piensa que la pandemia va a pasar. Las personas piensan que la pandemia va a ser como una gripecita y que usted va a ser como una vacuna a través de los años. Va a quedar como la M1, que era de la gripe aviar, que sacaron la vacuna de la influenza. Cada año nos la ponemos y ya la hicimos. Entonces pensaron que con una vacuna teníamos. Pero ahorita ya cada rato se están vacunando porque el virus es muy fuerte. No encuentran la vacuna porque el virus está mutando cada instante y está haciendo estragos en el mundo. Aunque mucha gente dice, ya nos quitamos el cubrebocas, ya volvimos a la normalidad. No, cuídese, póngase el cubrebocas porque en Japón, en Hong Kong, bueno, en Asia, en Hong Kong, en China, están los rebrotes y está alarmante, amigos. La pandemia vuelve a empezar, pero si la gente no quiere creer, vea las noticias, vea la Biblia, que es lo que dice el Señor. Las pandemias van a estar en todos los lugares. Y dice el Señor, dice, entonces Él les dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayan en pos de ellos, no vayan, no los sigan, ustedes sigan a Jesús, obedezcan su palabra. Y cuando oigas de guerras, o sea, ya has oído de guerras y ahorita está una guerra, cuando oigas de guerras, las noticias y de las sediciones, de los alborotos, de las cosas que están sucediendo. Estaba viendo un video donde la pandemia hizo que fueran a saquearlos allá en Japón porque no hay alimento y están peleándose y fueron y sacaron los alimentos de las tiendas. No se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Vean las palabras que dicen. El fin
no será inmediatamente. Cuando acá dice, pero aún no es el fin. O sea, no es el fin y no será inmediatamente. O sea, que tiene que pasar un tiempo. Y estamos hablando del tiempo previo. Bueno, voy a terminar esto. Entonces Jesús les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos. Aquí ya dice que no habrá terremotitos como los que está viendo ahorita, que 5.1, 5.2. O sea, va a haber grandes terremotos que ustedes no se pueden imaginar. Va a morir mucha gente. Y en diferentes lugares habrá hambre y pestilencia. Pestilencias, ¿por qué? Porque al morir la gente va a haber mucha pestilencia y va a haber la pandemia va a aumentar porque va a haber un descuido, van a bajar la guardia y habrá terror. Escuche, cuando dice Jesús que habrá terror, dentro de poquito habrá terror en todas las personas. Como leíamos cuando se venía la guerra de Gog y de Magog, decía que toda la gente estaba asustada. Entonces acá dice, habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Y qué está pasando? Ayer vi un video donde dicen que está habiendo bolas de fuego que están pasando por el cielo y lo que está pasando en el espacio. Quería, a ver si lo encuentro para todos ustedes, que ustedes vean los descendientes de los hijos de Noé. Pero vamos a ver. Pacto de Dios con Noé. El diluvio. Miren lo que está diciendo. El diluvio. Cuando fue el diluvio en aquel tiempo. Dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y todo animal limpio tomarás, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, amigos. Ya vemos que dice que profetizó que vinieran todas las aves para que comieran las carnes de todos los cuerpos que están en la tierra muertos, que se embriagaran de sangre y que comieran carne de reyes. Pero aquí dice, porque pasados aún 7 días, cuando te subas al arca, y aún 7 días después, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ahora, aquí está hablando de 7 días. Estamos hablando nosotros de 7 años. 7 años previos a la tribulación y a la gran tribulación, los cuales son estos. Yo no soy teólogo, ni ando adivinando, ni nada. Dios me muestra en su palabra los tiempos. Yo nada más leo la Biblia y sí he visto videos y he visto que muchos se han equivocado. Muchos dijeron que el arrebatamiento sería en el 2021. Muchos están diciendo que será posible que sea. O sea, ponen hasta preguntas en sus videos. El arrebatamiento será en el 2022. O sea, está bien que estén a la expectativa, pero saben una cosa, las cosas se tienen que cumplir. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que ir y predicar el Evangelio, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no tenemos que estar especulando. Y respecto a lo que sigue de Mateo 24, voy a hablarles acerca de que ahorita vivimos un momento de frustración. La iglesia está en una gran apostasía donde nada más queremos ir a la iglesia, queremos gozarnos, queremos estar ahí, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que predicar, no sé, hazlo como puedas en las redes sociales, vete al parque, vete a la calle, compártele a la gente, haz obra de evangelista, porque va a venir el tiempo donde Dios te va a demandar la sangre de todos los que viven alrededor de ti. Y yo sé que van a pasar muchas cosas, miren.
cuando suceda el arrebatamiento, los que se queden van a seguir viviendo y el evangelio va a seguir predicando, dice. Y lo vamos a ver porque, miren, dice, entonces, Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Viene la persecución y fíjense una cosa, aquí está hablando al pueblo judío, porque va a haber un evento donde los judíos se van a convertir a Cristo. Y luego la gente odia a los judíos y todavía van a querer. Estaba yo preguntándome, mira lo que están haciendo las noticias con las noticias de Putin y con Ucrania. ¿Qué pasaría si hicieran eso con Israel? ¿La gente de veras ayudaría a Israel? Si cuando vemos que los enemigos de Israel están prontos para cazarlos y en los noticieros hablan, siempre dicen que la culpa tiene Israel y que Israel es un país que les quitó el territorio a los palestinos, y no es así. Es la tierra que Dios les dio. Entonces habrá gran persecución. Y eso es a los que se queden, porque comprenderán. Ellos oirán que Jesús es el Señor, y muchos se convertirán a Cristo. Entonces vendrá una gran persecución en la tribulación y en la gran tribulación impresionante. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Habrá muchos falsos profetas en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y déjenme decirles que el arrebatamiento está pronto de suceder, pero lo que va a vivir las personas, el Evangelio todavía será predicado en todo el mundo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se está multiplicando y el amor de muchos se está enfriándose. ¿De cuál amor? El amor a Dios. El amor de muchos se enfriará. O sea, ¿dónde está Dios? Dirán. Entonces nosotros tenemos que pensar de que Dios está en nosotros por medio de su Espíritu y nos guía a la verdad por medio de su palabra. Su palabra es espíritu y es vida y tenemos que perseverar y tenemos que ser valientes y no tenemos que estar pensando de que Dios nunca hizo nada cuando Dios nos ha advertido por todas partes y desde la antigüedad. Nosotros somos los que no queremos entender. Nosotros los humanos queremos vivir una vida licenciosa, queremos vivir, como dice mucha gente cuando me dice, yo solo le pido salud y fuerza al Señor para seguir adelante. Nada más eso le piden, pero no quieren hacer nada. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo hasta el fin de la gran tribulación. Van a morir muchos. Va a haber persecución en la tierra. Y lo sabemos bien. Bienaventurado el que muera en Cristo. Si tú no tienes a Cristo, imagínate lo que te espera. Y será predicado este evangelio, este mensaje del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En un momento ahorita estamos predicando, a veces las palabras pueden malinterpretarse porque les he dicho que el evangelio es para salvación de las almas. El evangelio el otro día estaba comentando porque oigo siempre mis videos para ver lo que dije y estaba diciendo que el evangelio es para salvación. Y yo dije que en ese tiempo sería solo para testimonio, porque muchas gentes no van a creer en Cristo y será para testimonio, que les fue predicado el evangelio, mas ellos no quisieron obedecer, no quisieron decidir. Y dije que la salvación la da el Señor por medio de su palabra. ¿Cómo puede ser salvo? Para que todo aquel sea salvo por medio de Jesús, pero tienes que hacer una decisión. La salvación depende de varios factores. No solamente Dios te regala tu salvación y tú digas, sí, yo lo acepto, sí, está bien, el Señor me va a salvar, sí, pero tienes que entregarte, tienes que tomar tu cruz y negarte a ti mismo. Y
Y la situación que dice el Señor, por ejemplo en Juan, vamos a leer Juan 3 para que ustedes vean la situación en que nosotros tomamos las decisiones correctas y no es de que nosotros nos salvemos a nosotros mismos o podamos salvarnos, este, eh, salvarnos así esencialmente, sino que cuenta mucho la decisión que tomes, porque cuántas veces hemos predicado el evangelio y la gente piensa que es salva y vive como se le da la gana. No, tiene uno que caminar en la obra del Señor, o sea, las obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y esas obras son de santidad. Jesús dijo de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para que tú creas en Jesús tienes que oír el Evangelio. Y para que cuando oigas el Evangelio tú tienes que creer, porque si no crees, de nada sirve. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, la salvación viene de los judíos, viene de Jesús. Entonces, dice, el que en él cree no es condenado, el que ha creído en verdad, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Pues porque no quiere creer, él tomó una decisión. Él perdió la salvación. Dios se la está otorgando, se la está regalando. La salvación no se pierde. Tú te quieres perder en tus pecados porque no quieres creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, el Evangelio. La salvación vino al mundo, la salvación vino a tu vida. He aquí hoy es día de salvación. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, hablaron mal, pensaron mal, dijeron mal. Los hombres amaron más las tinieblas, no quisieron oír el Evangelio, le dieron la espalda al Evangelio, cerraron sus oídos, porque sus obras eran malas, o sea, sus obras eran malas y ellos querían vivir en sus obras. Así es de que están ciegos, sordos, entonces no tomaron una buena decisión. Por eso cuando dicen, ay, es que la salvación se pierde, no. Todo aquel que no quiere caminar en obediencia se pierde. Muchos van por el camino que lleva a la perdición. Y cuando van por el camino a la perdición es porque toman esas decisiones. Malas decisiones. Tú debes de tomar una buena decisión. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo, que le gusta ver pornografía, mentiroso, ratero, aborrece la luz, aborrece el Evangelio, aborrece la palabra de Dios. Y no quiere venir a la Biblia, no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y Dios, cuando nosotros venimos a la Biblia, Dios corrige nuestras vidas y nos dice de nuestras malas actitudes. Entonces nuestras obras son reprendidas, entonces nosotros tenemos una cosa que hacer. Reconocer que en la reprensión, porque en la reprensión demuestra que somos hijos de Dios. Entendemos, nos arrepentimos y caminamos otra vez en santidad, o sea, porque Dios nos santifica por medio de su palabra, en obediencia. Estando sucios, Dios nos santifica, Dios nos limpia, nos perdona Él por eso derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Entonces, más el que practica la verdad viene a la luz. O sea, no es de que se porte bien. Hay mucha gente que se porta bien. El que practica la verdad, el que lee la Biblia, el que persevera, el que obedece a Dios, el que practica la verdad, viene a la luz, o sea, viene a que lo alumbre Cristo, que le dé inteligencia y sabiduría para hacer las cosas, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que todo lo que hagamos sea hecho en Dios, o sea, hecho en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, viene una situación que cuando viene esta persecución que habla aquí, habla a los judíos,
cuando viene esta situación de los judíos, está hablando de la tribulación y gran tribulación, y le está hablando a los judíos. Y dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí estoy hablando acerca porque está mirando que después de que reconstruyan el templo, van a hacer sacrificios los judíos y van a pasar 3 años y medio de una aparente paz, porque vendrá la paz, aparecerá el hombre que va a gobernar el mundo, que es el anticristo, y, y va a haber 3 años y medio de una aparente paz donde toda la tecnología se va a aplicar, va a aumentar la ciencia y van a seguir habiendo los problemas que estamos viendo ahorita, la pandemia, los conflictos, todo va a seguir igual, pero va a ir a aumentar, va a ir aumentando poco a poco, donde la gente se va a volver loca, va a vivir en un estrés tremendo y habrá terror. Entonces, dice Jesús en ese momento, cuando vean el sacrilegio que van a hacer, la abominación desoladora que va a suceder en, en el lapso de 3 años y medio, va a ser terrible. Y dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Muchos dicen que los niños van a desaparecer, pero aquí estamos viendo que en la tribulación, en aquellos días, ya entrando a la gran tribulación, va a haber mujeres que van a estar embarazadas y va a haber mujeres que van a criar niños pequeños. Ahora que si mueren ellos, pues de seguro van a estar con el Señor, porque son inocentes, pero va a haber niños en la tribulación y gran tribulación, amigos. Oren pues para que su ida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablándole a los judíos. Una persecución en la cual los judíos se van a convertir a Cristo. Ellos viven en incredulidad, pero en el lapso de los 7 años finales del planeta Tierra, ellos van a entender muchas cosas y van a, como he explicado en las profecías, que ellos van a decir, Él es el Señor, y van a decir su nombre, que es Yeshua, Jesús de Nazaret. Entonces dice el Señor, y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esta situación que va a vivir el pueblo de Israel, el pueblo judío, cuando se conviertan, el Evangelio va a ser predicado hasta el final, amigos. No quiere decir que tengamos que predicar el Evangelio antes del arrebatamiento, que ya todo esté predicado. La gente no quiere, amigos, no hay mucha gente que no quiere, que desprecia el Evangelio, que desprecia a Jesús. Y por consecuencia van a venir todas estas cosas. Mateo 24 habla del fin de los tiempos, habla de lo que va a vivir el pueblo de Israel. Por consecuencia, si la paz de Jerusalén, la paz de Israel no viene, pues no va a haber paz, amigos. No va a haber paz en la tierra. Solamente por la misericordia de Dios seremos sacados de este mundo por medio del arrebatamiento. Y tengan mucho cuidado porque la apostasía está en la iglesia. Y les voy a repetir nuevamente qué hay en la iglesia, amigos. Yo sé que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, hay verdaderos cristianos, pero Dios conoce los corazones de cada uno de ustedes.
Así es de que mire por usted mismo, mire, no se deje engañar, mire a su corazón para que usted pueda entender. Estamos hablando que pues el carácter de los hombres en el mundo es cruel. Hay hombres, lo que voy a leer ahorita son lo que hay, pero lo más triste, como dijo el apóstol Pablo, que de entre nosotros saldrían hombres perversos, ahí debemos de tener cuidado, porque hay hombres de aparente piedad que dicen que son cristianos, pero son hombres que, por ejemplo, les gustan las predicaciones, hablan de Dios, les gustan las alabanzas, pero su vida no refleja, porque tienen muchos problemas, porque no cambian, porque ya no aman a su esposa, o sea, no están obedeciendo ningún mandamiento de Dios, pero son engañadores. Hablan del Señor y quieren salvar a la gente cuando ellos mismos no son salvos. Entonces, la apostasía está en la casa y miren, también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos en la iglesia. Hombres que estarán ahí sentados junto a ti, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres que se aman a sí mismos, que solamente ellos y van a la iglesia a ver que sacan a Dios y tienes amistad con ellos, pero tú no conoces su corazón porque solamente Dios lo conoce. Entonces hay ávaros, va a haber gente avara, hay vanagloriosos que se vanaglorían en todo, hay gente soberbia dentro de la iglesia, hay soberbios, hay blasfemos que contradicen la Biblia, desobedientes a los padres, hay hijos que ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque son desobedientes a los padres. Están en una apostasía porque ellos no sé qué vieron, no sé qué quieren, son rebeldes a Dios, no quieren saber de su palabra. Son hijos ingratos, hay gente ingrata que no agradece. Hay impíos, los impíos. La gente que conoce de la Biblia, que sabe de las cosas de Dios y obra para su bien, engañando, mintiendo, robando, haciendo cosas increíbles, hermano. Y esto es peligrosísimo. Hay gente que no tiene afecto natural, o sea, un afecto natural es de que tú seas buena persona y un afecto, órale, o sea, ya no tiene ese afecto, el amor de muchos se va a acabar. Hay gente implacable, calumniadores, chismosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hay gente cristiana que aborrece lo bueno, le da envidia, le da porque otra persona hace lo bueno y ella no lo hace y le da envidia, porque quiere sentirse que ella también hace algo. No importa, la fe es por gracia de Dios, el creer es por la gracia de Dios, la salvación es por fe, por la gracia de Dios, no es algo que te puedas ganar con tus actos. Dios dice que tienes que mejorar tus actitudes porque tus actitudes no son buenas, son despreciables. No te interesa Dios y todavía hablas de Dios. Hay gente traidora, hay quienes nos traicionan hoy en día. Las iglesias a veces se vacían, traición, cuando dividen una iglesia, cuando los pastores no saben que a su lado hay un hombre perverso, de aparente piedad. Y hay veces que se ve cuáles son tus intenciones. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe que tú quieres salvar a la gente, que quieres servir a Dios, pero más bien hay veces que mucha gente, como les dije, que van al instituto bíblico y piensan que pueden poner una iglesia como si fuera un negocio. Y no es eso. Dios te prepara para que tú le compartas a la gente y que todo lo que recibiste es gratis, la salvación, la sabiduría, la inteligencia, todo lo compartas a otros gratis para que ellos también se salven, porque no es tuyo, es del Señor, es la fe de Cristo, es la fe del Señor. Entonces hay gente cruel, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay gente que se deleita en este mundo.
Les dice uno, lean la Biblia y no la leen. Se deleitan en los placeres de la vida. Los placeres son muchos, ¿no? Gozarte, te puedes gozar en tus pasiones, en el fútbol, en la televisión, en las películas. O sea, hay tanta pasión por las cosas. Pero hay que deleitarnos en la palabra de Dios. Que mi deleite, que tu deleite sea la palabra de Dios. Oye, pero es que dice lo mismo, diario lo mismo. Pues miren, diario lo mismo y no entendemos. Parecemos niños chiquitos. Diario nos hablan de lo mismo y no entendemos. Así es de que cuando tú sabes de estos hombres tienes que evitarlos. Tienes que evitar a los hombres que están dentro de la iglesia que hacen estas cosas. Es mejor estar de rodillas delante de Dios. Amigos, esta mañana les compartí nada más hasta el capítulo 29 de Mateo 24, porque está muy largo y hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que decir todavía, pero es muy difícil. Yo estuve viendo porque pues hay situaciones donde estudiamos donde dicen, ¿sabes una cosa? El arrebatamiento va a suceder. Cuando estaba leyendo, cuando recordaba, cuando leo los versículos anteriores, por ejemplo, el día de las bodas del Cordero, cuando en el Mateo 22 recordé cosas que, por ejemplo, dice, y entró el rey para ver a los convidados, o sea, cuando ya estábamos allá en las bodas del Cordero, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, que no estaba vestido de santidad. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. O sea, si tú no vives en santidad, no vas a ir al cielo. De nada sirve que tú vayas a una iglesia y te persines. De nada sirve que te postres a los ídolos, porque los ídolos no son nada, aparte de que el Señor los prohibió. O sea, de nada sirve que tú te engañes a ti mismo pensando que un ídolo es algo. De nada sirve, amigo. Dios es espíritu y es vida. Y Dios quiere que le ames. Por eso les compartí vean el video de el gran mandamiento. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? En verdad nos falta mucho. Tenemos que aprender a amar. Y si en estos versículos ahora que estamos hablando acerca de las señales antes del fin que Jesús nos dice, tenemos que caminar más en santidad. Porque el tiempo se acerca. Sin santidad nadie verá al Señor. Y lo sabemos bien. Y a veces pecamos. No digo que no, nos equivocamos. Pero tenemos que estar siempre de rodillas pidiéndole perdón. El Señor nos dice, iglesia, arrepiéntete. Porque el tiempo se acerca. La hora, va a llegar el día donde la hora ha llegado. Pero mientras llega el momento, tienes que prepararte, perseverando hasta el fin. Porque el amor de muchos se acabará. El amor hacia Dios, el amor hacia tu semejante. Dios les bendiga, amigos, es un gusto servir a Dios y muchas gracias. Dios los bendiga, nos vemos para seguir adelante mañana Mateo 24 del 29 en adelante.